todos, bienvenidos a mi mundo en 8 bits, yo soy Víctor y este es el primer vídeo de la sección Historia de los videojuegos. En esta sección, como ya dijimos en la presentación, perdón, vamos a ir desandando la historia de los videojuegos desde el comienzo, desde sus orígenes hasta la actualidad. Iremos desandando eso, iremos explicando paso por paso todo cómo se fue generando, qué fue más relevante en la época y tal hasta ahora. Sobre todo nos vamos a centrar en las videoconsolas y los videojuegos. También trataremos portátiles, trataremos ordenadores, arcades, pero vamos a centrarnos básicamente en la videoconsola y en los videojuegos. Entonces, bueno, vamos a entender como videojuego lo primero que se pudo, el primero que pudo manejar luces en una pantalla. ¿De acuerdo? Tenemos el televisor o una pantalla, un osciloscopio, en este caso vamos a tratarlo. Y el primero que pudo manejar luces en esa pantalla, eso vamos a entenderlo como el videojuego. Entonces nada, el primer videojuego, se lo atribuyen. Aquí luego ya entraremos en debate de qué fue el primer videojuego, por qué sí, por qué no. Yo personalmente creo que sí. Que el primer videojuego habría que atribuírselo a Oxo. Oxo, O-X-O. ¿De acuerdo? De Alexander Douglas. Que data del 52. Vamos a empezar desde la década de los 40, o finales de la década de los 40, 50-60, tenemos tres juegos básicos que son Oxo, que era básicamente un test en raya en un ordenador, que ocupaba toda una habitación grande, todo un ordenador para emular simplemente unas tres en raya. Pero se pudo hacer una partida y se demostró, no se patentó, obviamente, era absurdo, eso ni se iba a vender, ni se iba a comercializar, porque era, ya os digo, era toda una nave con ordenadores para emular unas tres en raya. Luego, después de después de eso tenemos el Tennis for Two, o el Tenis para dos, de Jimbo-chan. Que ese se hizo creo que sobre el 58. Sobre el 58, no recuerdo bien, pero creo que en el 58 Jimbo-chan creó el Tennis for Two, que eso era en un osciloscopio, mediante dos manditos, un mando teníamos cada uno su joystick, y emulaba una partida de tenis. Iba pasando de lado a lado una pelotita que tenía en el centro, había una red, iba pasando la pelota de lado a lado, y tú con el mando pues intentabas dar más curva, menos curva al puntito. Y ese sería el segundo juego. Bueno, el primero, obviamente, el primero para dobles, porque Oxo era contra la máquina. Tú no elegías la otra pieza la elegía la máquina por ti. Entonces el Tennis for Two, ¿vale? Fue el primer juego de dobles. Y luego el Space War de Steve Russell, que ese se hizo ya en el 62, si mal no recuerdo. Space War consistía, también se hizo en un osciloscopio. Os dejaré seguramente imágenes. Y en ese osciloscopio lo que se simulaba era una guerra entre dos naves, la aguja y cuña, que nada, bueno, pues una era muy finita y otra era pues con el estilo de una cuña y el estilo de una aguja. Y esa pues consistía en matarse entre ellas, las naves, disparándose. Pero bueno, había bastante cosas curiosas en este juego. Y es que en el centro, por ejemplo, había una especie por así decir, de magnetismo que atraía a las naves. Entonces tú tenías que ir moviéndote con la nave, arriba abajo, disparando al contrario. Y sobre todo eso, intentando que no te absorbiesen, porque también te mataban si te absorbían en el centro. ¿De acuerdo? También había un botón especial que tú le dabas y generaba mucho más velocidad. Y eso, y se acababa el combustible de las naves. Entonces, eso vamos a dejarlo como los tres primeros videojuegos. ¿Vale? Todavía no hemos hablado de videoconsola, dado que esto se generaban o bien en un ordenador, pues no sé si era un PCP o algo así se llamaba, que como el Oxo, o luego solo se hacían en un osciloscopio de los típicos de los submarinos, de la central. Creo que el Space War estaba en una central nuclear, creo. Además abrió al público para que la gente lo pudiese ver y eso. Entonces eso obviamente no lo consideramos videoconsola porque no tenemos el aparato como tal. O sea, es simplemente un juego creado, nada, o sea, solo para eso. Vale, ahora sí vamos a ir con la primera videoconsola de la historia, que sería la Magnavox Odyssey. ¿De acuerdo? Esta la creó Ralph Baer. Ralph Baer en el 72. No, el Ralph Baer es que recientemente ha muerto. O sea, recientemente murió. Y nada, pues un sentido pésame para su familia. Pero bueno. El Ralph Baer creó bueno, al principio empezó con un prototipo que llamaba su caja marrón. Que eso consistía pues en dos joysticks, en un aparato, ahora sí, que se enchufaba el televisor.
Y ahí ya sí emulábamos una partida de Pong, lo que conocemos como el Pong. 2 barritas a cada lado y una pelotita que va de lado a lado y te tienes que meter un punto al contrario. Entonces, esa sí fue la primera videoconsola y el primer videojuego más de la videoconsola. Tenía el Pong, no tenía cartuchos recargables. Pero vamos, la verdad es que estuvo muy... Bueno, fue un boom en la época. Se llevó los puso en ferias. Y nada, y sobre todo, aquí cogió Nolan Bushnell, el creador de Atari. De ahí cogió la idea y creó la primera videoconsola de Atari, que sería la Atari Pong. ¿Vale? Vamos a tener por aquí... A ver. Sí. Por supuesto, aquí tenemos... A ver que se vea bien. Aquí. Esto sería la primera videoconsola. A ver, que se puede ver ahí. La Atari Pong. Esto es la primera videoconsola de Atari. La segunda de la historia, aparte de la Magnavox Odyssey. Esta sería la primera videoconsola que hizo Atari. Que nada, consistía también en el Pong. Cada jugador conduce una barrita con los joysticks. ¿De acuerdo? Los joysticks simplemente hay que girarlos. Se giran y sube y baja la varita. Tenemos aquí en el centro el botón de game para comenzarlo. Y nada, encendido y apagado. Y como veis, nada, simplemente tiene un cable. Un cable conectado a la tele. Y a ver, ya está. Y aquí se le conecta aquí en ese agujerito de aquí, conectaríamos el cable de la corriente. Y nada, esto sería bueno, esto es un bellezón. ¿Verdad? Es algo... ¡Uf! Increíble, increíble, una Atari Pong. Para que no haya visto, aquí tenemos una Mi Mundo 8-bit. Bastante, hay que matar gente para conseguir una. Pero bueno, todos hemos tenido la suerte de conseguirla. Y aquí para todos vosotros les podemos enseñar. Y eso, pues entonces, Nolan Bushnell copió la idea. Copió la idea de Ralph Baer. Y creó Atari. ¿Vale? Al principio se dedicó a las arcades. Y al ver que eso fue un boom enorme, ganó muchísimo dinero, dedicó todo, cogió, lo invirtió y lo patentó. El problema fue que Ralph Baer tenía la patente. O sea, Ralph Baer tenía la patente ya del juego Pong y denunció a Atari, por supuesto, obviamente. O sea, denuncias por tu mejor juego. Y nada, pues al final Atari aceptó un pleito, simplemente, y le salió genial porque aceptó pagar a Baer una parte, pero ínfima, porque al final es que Atari se volvió ya con millones de ventas y nada, pues le dio una parte, le salió genial a Bushnell darle a Baer esa parte y consiguió los derechos y pudo jugar a Pong. Magnavox Odyssey también se vendió, no se vendió tan bien. Lo bueno que tiene la Magnavox Odyssey es así que obviamente no la tenemos. No la tenemos porque habría que matar a 1000 personas, no a 1000 personas. De acuerdo, ese sería el comienzo. Esas serían las dos primeras consolas consideradas las primeras de la generación. O sea, la primera generación teníamos la Magnavox Odyssey y la Atari Pong. De aquí ya cada empresa pues empieza a sacar versiones. Y versiones, muchas versiones. O sea, ahora mismo, teniendo en cuenta la repercusión que tuvo el juego de Pong, ya todas las empresas de televisores, de todo, empiezan a crear su propia versión de Pong. O sea, y el mercado se inunda completamente de consolas, siendo como referencia Atari obviamente se seguía vendiendo. Todas las demás compañías empezaban a crear consolas y consolas. Muchas de ellas horribles de calidad y, bueno, precios no sé cómo andaría el mercado, pero vamos, la verdad es que fue una verdadera locura lo que se desató por el Pong. Y nada, dado los beneficios que le generó a Atari, o sea, los beneficios que le generó la Pong, la consola que tenemos aquí, Pong, Atari, decidió sacar una nueva versión, o sea, una nueva Atari, ¿vale? Para dar paso a la segunda generación, que es la Atari 2600. ¿De acuerdo? La Atari 2600 no la tenemos también otra maravilla. Aquí tenemos una Atari 2600, esta sería una Atari 2600 Junior. ¿De acuerdo? Esta consola básicamente es
igual que Atari, la Atari 2600, la primera, mejorada, algunas cosas mejoradas. Pero vamos, esto simula... Esa fue la primera videoconsola que sacó Atari. Y nada, pues los avances que tuvo, para dar el salto a la segunda generación, obviamente, es que además de poder poner varios juegos, no solo nos limitamos a Pong, se podían poner varios juegos en cartucho. Y nada, ya incorporó el color. Muy importante esto, incorporó el color, porque antes no... Antes las consolas eran solo blanco y negro. Solo. Nada, bueno, las variantes de Pong eran blanco y negro y nada. Aquí ya se incorpora el color. Se incorpora el scroll. ¿De acuerdo? El scroll que puedes moverte de lado a lado de la pantalla. La pantalla ya se va moviendo contigo. Esto lo bueno es que esto da pie a que empiecen a aparecer géneros. Géneros de conducción, géneros de aventura, géneros de plataforma, ¿vale? Entonces ahí tenemos sobre todo el Pitfall. Pitfall es el género, pues eso, que más representa el género de plataformas en aquel entonces. Y nada, pues ahí ya, y también se empiezan a hacer juegos, además de, bueno, de todo este tipo, se hacen juegos de temas televisivos. O sea, los juegos de temas televisivos, Batman, Spider-Man, Superman, Los Pitufos, tenemos montones y montones de juegos que eso ya la gente, oh, por Dios, no solo estoy jugando en una pantalla, fijaos la importancia, no solo estoy jugando en una pantalla, sino que además controla a Superman, o controla a Spider-Man, o controla a Batman. O sea, ya eres un superhéroe. Eso, bueno, por supuesto lo generó muchísimos ingresos también Atari. Y nada, la Atari 2600 fue la primera. Y luego tenía prácticamente todo el monopolio, todo el mercado lo tenía dominado. Porque mientras las otras empresas se dedicaban a sacar versiones de Pong, o sea, versiones, tenemos el hockey que simplemente era como el Pong de lado a lado, lo que es que también te podían mover por la pantalla. Fútbol, que aparecía más barritas, millones y millones de opciones. Pues todas derivantes de Pong en la antigua generación. Entonces, en esta generación, ya si se para lo que digo, el scroll, el color, todas esas cosas, y ya se empieza a ver jugar. O sea, ya empiezas a sentir esa chispa de juego. ¿Qué pasa? Que esto luego llevaría también a algo, que luego lo vamos a ver. Y aquí, sobre todo, Atari, al no tener competencia, aparecieron dos consolas que sí iban a dar sobre todo competencia a Atari, que sería la ColecoVision y la Intellivision de Mattel. Estas consolas, la Intellivision fue la primera consola que incluyó un procesador de 16 bits. Que fijaos, una pasada. Comparado con Atari, o sea, Atari era mucho peor en características que la Intellivision de Mattel. Y bueno, la Coleco es que fue muy curioso porque, gráficamente era bastante superior. O sea, tenía mucho más colores, más colorido que la 2600. El problema fue las poquitas, ¿vale? Los poquitos juegos que sacaron concretos para Coleco. O sea, Colecos exclusivos, muy poquitos. O sea, no exclusivos, sino que no vendía. Coleco no tenía nombre y no le hacían juegos a Coleco, se los hacían a Atari. Entonces lo que hizo Coleco en su máquina fue incluir en la parte de abajo, vamos a imaginar que fuese una Coleco, de acuerdo, una Coleco que nada, tiene dos mandos como si fuesen dos teléfonos. Y aquí abajo en la parte podemos introducir cartuchos de Atari. Que tenemos aquí dos cartuchos. Hemos aprovechado para coger dos cartuchos bastante representativos, que son el Space War y Pac-Man. ¿De acuerdo? Estos dos cartuchos de Atari. Perdón. Dos cartuchos de Atari que se podían incluir dentro de la Coleco, lo cual, está lo de siempre, denuncia, pleito de es que se puede introducir, nada. Al final, unos pagan a otros, todos están felices. Coleco le salió genial, ganó muchísimo dinero, vendió muchísimas consolas de la ColecoVision, le vino genial. Sobre todo Coleco vendía por el Donkey Kong, tenía el Donkey Kong de arcade y básicamente, o sea, en los arcades estaba Donkey Kong y la Coleco jugaba a Donkey Kong, pero además con una nitidez, unos colores iguales que los de la recreativa prácticamente. Entonces, eso supone pues ventas y ventas. Y nada, pues aquí eso fue lo que representó sobre todo una batalla. Como no llegó a ser batalla porque Atari lo tenía ganado. Atari ya tenía con el nombre en Pong y aquí ya también arrasó. O sea, sacaba videojuegos y nada. El problema fue que como todo empezó a caer. Eso empezó a caer, ¿por qué? Porque los juegos empezaban a ser malísimos. Lo que os dije antes con el Pong, que las empresas empezaron a sacar sus versiones, pues igual ocurría ahora. Ahora empezaron a sacar versiones, además
con mucha más, por así decir, experiencia en el género. Ya habían generado consolas clones de Pong. Y ahora ya con más, y también con más disponibilidad, más dinero, más procesadores. Eso supuso que empezaron a sacar varias versiones. Tengo yo por aquí una. Chan, 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 chan. Chan, chan. Tenemos aquí una VC 4000, ¿de acuerdo? Esto aquí, ¿veis? Esto es lo que os digo. Tenemos un mando con botoncitos. Nada, los botoncitos, el otro mando. Estos mandos van aquí comprados a la pesta, pero se pueden levantar. O sea, sería cogerlos. Esta consola, que la verdad es que es también una pieza que tenemos aquí. A ver, que os cojo y os enseño. Tenemos aquí la caja. Aquí, a ver, que se vea bien. Aquí lo tenemos, eso es. Fijaos cómo era la publicidad. Fíjate, tenemos tanques, tenemos, bueno, un avión. O sea, todo esto es lo que se supone que la consola hacía, que luego en realidad... Vale, a ver, tenemos cómo lo podemos enseñar aquí. Eso es lo que supone esto. Y luego en realidad, de tanques, naves, ahí todo muy bonito, muy bonito. Digamos a esto, esto sería un cartucho de esa consola, ¿vale? Esto es una caja. Aquí la tenemos. Tenemos ahí el cartucho. Ese sería el cartuchito pequeño. Y nada, voy a mostrar un poquito una imagen del juego. Este caso, como decía, son clones. Y aquí, no iba a ser menos. Tenemos aquí, a ver que se vea. Si se puede llegar a ver. No sé si llegáis a verlo. Es un clon del... Este es un clon completo del Pac-Man. Vale, entonces, como decía, empiezan a generarse muchísimas consolas. Muchísimas, como aquí tenemos la VC 4000. Se empiezan a inundar de videoconsolas. ¿Problema que tenía? Que muchísimas compañías sacaban juegos. Generaban juegos y todo era repetitivo. Todo eran versiones del Donkey Kong, versiones de Pac-Man, como en ese juego, por ejemplo. Versiones del Space Invader. Todo versiones que la gente ya empieza a decir, esto cansa y cansa y cansa. Y encima cada vez peor respuesta. Tú dabas al botón y a lo mejor lo hacía al segundo. Entonces, eso ya empieza a caerse. La gente empieza a perder ya todo tipo de confianza. Ya la gente ya no confía en las videoconsolas. Lo empiezan a ver como una moda pasajera. De esto se va a ir. Y todas las grandes jugueterías empiezan a retirar todos las videoconsolas del mercado. ¿De acuerdo? Esto aquí vamos a denominarlo... Bueno, vamos a denominarlo solo, no. Aquí en mi mundo 8000 no se denomina así. En general, en el mundo, esto se llamó el crash del 83. ¿Vale? En el 83-84 hubo un crash en mundial. Mundial. Sobre todo en Estados Unidos y parte de Europa. O sea, en otros sitios hablaremos ahora. Estaban en su mundo. Pero sobre todo en Estados Unidos y en Europa el crash, eso mató la industria completamente. Ya la gente no compraba, la gente ya no se hacían juegos, obviamente. Ahí sobre todo tenemos el ejemplo más claro sería ET. El juego de ET que se generó para Atari lo han considerado el peor juego de la historia. Luego ya, aquí en curiosidades, a lo mejor metemos algo de ET porque tiene tela, que se enterrase los juegos en un desierto y tal. Pues ese juego se creó deprisa y corriendo, como estamos diciendo. Se tuvo que crear para las navidades de este año hay que generar el ET, porque la película lo estaba vetando. Y generaron, date prisa. Un juego, pero hay que probarlo. O sea, un juego que no tiene ni sentido. Que vaya, pues la gente ya ve eso, ya se acabó ya en el ET. Entonces ya se acabó. Esto ya, os lo digo, las grandes jugueterías se empiezan a retirar todo del mercado. Se deja de vender. Y nada, pues esto. Y encima, para cómo empiezan a sacar, se empieza a generar en... ¿Cómo saldrá? Se empieza a generar en ordenadores. ¿Vale? Commodore y Amiga. Empiezan a sacar a la venta procesadores, ordenadores. Que encima con anuncios muy agresivos del plan de... Usted si compra una videoconsola es estúpido... Tiene que comprar un ordenador, tal. La madre, claro, también al ver que eso sirve para los estudios a los niños, se empezaron a decantar. Tenemos por aquí un Amstrad CPC para que veáis lo que es. Esto sería un Amstrad CPC. Esto es el ordenador, ¿de acuerdo? Este teclado que veis es el ordenador, lo incluye todo ya.
Tenemos aquí las salidas de vídeo, las salidas tal. Y aquí, nada, íbamos con cintas. Tenemos aquí para la cinta. ¿De acuerdo? Aquí metíamos una cinta que era un juego, cerrábamos, play y tal, y conseguimos jugar. Además también de servir para sumas, restas, también emula eso y escribir. Entonces, claro, las madres al ver esto, las videoconsolas se están decayendo, ya no sacan juegos, todos son copias malas, tal. Si salen los ordenadores, joder, qué bien, qué guay. Caros, pero salen. Entonces, claro, pues entonces en el 83-84 se da por cerrada ya la historia casi de los videojuegos y empiezan a decir, ya nada, esto se acabó y tal. Luego el tiempo ha dado la razón a que no. Que ahora incluso la industria del videojuego genera más que la industria del cine. Algo por aquel entonces completamente impensable. O sea, pensar que el videojuego iba a generar más que el cine. Olvídate. Y eso pues ha sido ahora con el tiempo, sobre todo, un gran salvador, que bueno, luego lo miraremos. ¿Y qué pasa? Que esto es Europa, Estados Unidos, pero al otro lado, en Oriente, sobre todo concretamente en Japón, hay una mini batalla también. Tenemos una compañía que se llama Sega. De acuerdo, que luego ya veremos, al final el tiempo dará la razón a Sega de que es más grande. Pero Sega saca una consola que se llama SG-1000 con muchísimo mejor colorido que las anteriores, que Coleco, que Atari. Mejores juegos, los juegos son mejores. No llega a salir de Japón tal para la venta, pero sí que allí en Japón sí que empieza a tener nombre ya Sega. Y Nintendo. Esta compañía era una compañía de nada, que se dedicaba a los juguetes. O sea, sacaba naipes, cuando se llevaba los naipes, peonzas, se sacaba todo, bueno, sobre todo los naipes, pero sacaba de todo. Nintendo distribuía Atari. O sea, Nintendo en Japón era los que distribuían la consola Atari, la distribuían ellos. Y con esos beneficios, con los beneficios de la venta de Atari, los beneficios que le generaba Donkey Kong se los generaba los beneficios a Nintendo, que era de ellos. Entonces, con esos beneficios, decidieron sacar una consola también al mercado, una TV Game, ¿vale? La TV Game. Esa consola, la primera videoconsola que genera Nintendo, nada conocida, por supuesto, nada, eso fue un mini fracaso. O sea, ellos estaban felices con su Donkey Kong, felices con su distribución de Atari. ¿Y qué pasa? Que sacaron lo que no había nada en el mercado, ni parecido, que eran videoconsolas de bolsillo, las portátiles. Aquí vamos a ir a los portátiles, tenemos una para enseñar, una que, bueno. Una Donkey Kong, bueno, una maravilla. Esto, señores, es una auténtica maravilla. Que tenemos aquí en Mi Mundo en 8-bit. Y podemos enseñar, ¿vale? Aquí, mirad, como veis, el logotipo aquí, Game & Watch de Nintendo, Donkey Kong. Vale. Vamos a abrirla para que la podamos ver. A ver que la podamos ver aquí, enseñar y mostrar. Ahí tenemos. A ver, que se nos vea bien. Esto es, bueno, veis que se mueve porque están encendidas las consolas. No tienen botón de on y off, simplemente está la pila puesta. Va esto. Y nada, consiste en el típico juego de Donkey Kong. Vais subiendo para arriba, escaleras, hasta llegar arriba del todo. Que tenemos a la chica y hay que rescatarla del malo. Esto funciona con una pila de botón. 2 pilas de botón, perdón. Y nada, funcionaba básicamente como una calculadora. O sea, tiene imágenes prediseñadas que van a ir tal. Tú solo saltas o no saltas. De estas, de la Game & Watch, hubo muchas. El Donkey Kong fue de la primera. Y luego ya se empezaron a generar. Entonces aquí Nintendo no tenía rival. O sea, estaban solos completamente en el tema de las portátiles. Y eso generó mucho dinero a Nintendo. Estas consolas, pues nada, pues ya lo digo. Al estar solas se vendían. Había que tener mucho dinero, eso sí. O sea, estas consolas hacía falta. No las tenía la gente en la calle. Una persona de a pie, al principio no pudo tenerla. Luego ya se empezaron a distribuir. Bajaron los precios, por supuesto. Pero en un principio no. En un principio esto no era para todos los públicos, por así decir. ¿Y eso qué pasa? Eso generó muchísimo dinero a Nintendo. Nintendo eso lo aprovechó para, señores, crear la Nintendo. La NES, Famicom, allí en Japón, en Oriente. La NES.
la gran salvadora de la industria. ¿Vale? Aquí hemos visto la primera generación, la segunda generación. Daremos el salto a la tercera generación con Nintendo, pero eso ya será para el siguiente vídeo. Y ahí veremos cómo Nintendo salva la industria del videojuego. Nadie sabe que hubiese sido sin Nintendo no saca la Famicom. Nadie sabe que a lo mejor se ve como moda pasajera, pero completamente. Actualmente le debemos los videojuegos a esa consola. Pero bueno, esto ya será parte de otro vídeo. Espero que os haya gustado esta primera entrega de la historia de los videojuegos. Hemos repasado los primeros videojuegos, la primera generación, la segunda generación, las portátiles. Y bueno, en el tema arcades pues estaba Atari sacando su Pong. Y juegos como el Space War, el Donkey Kong, Pac-Man son lo que más había. Pero bueno, las arcades ya le vamos a dedicar la siguiente historia del videojuego, vamos a dedicarle más tiempo, que tendrá más sentido. Y nada, pues esto es todo. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Suscribiros al canal, like, por favor. Todas estas cosas buenas que nos vienen genial para el canal. Y esperar el siguiente vídeo de la historia. Recordad, cada lunes tenemos con aquí la historia de videojuegos. Y espero que lo paséis muy bien. Y que lo paséis igual de bien que yo haciendo los vídeos. Y un saludo desde mi mundo en 8 bits. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!